Ok. El tema, entonces, se le llama cálculos químicos o en algunos textos ustedes lo van a encontrar como unidades químicas de masa. De acuerdo, aquí vamos a relacionar las cantidades de las sustancias. Cuando hablamos de las cantidades, no vamos a utilizar unidades apropiadas, tales como el caso de la unidad química de masa, ¿no? Para expresar la masa o el peso, ¿no? En química se toma indistintamente, ¿no? La masa o el peso, ya sea de un átomo, de una molécula, de iones o de las partículas subatómicas. Esta unidad es bastante utilizada entonces para partículas muy pequeñas, se les puede decir nanoscópicas. De acuerdo. Y esto lo vamos a relacionar con la unidad de la cantidad de sustancia llamada mol. No mol nos indica, es una cantidad, ¿no? Que nos permite contar unidades estructurales. Tal es el caso de átomos, ¿no? Vamos a contar átomos, vamos a contar moléculas. Entonces, esta unidad de mol es un número bastante grande, pero es constante, ¿de acuerdo? O sea, si hablamos de átomos, ese valor está allí. Si hablamos de moléculas, es el mismo valor. Si hablamos de iones, es el mismo. Es una constante. Nomás hay que saber utilizarlo. Y su relación con la masa. La masa o el peso, ¿no es cierto? Normalmente, a nivel de laboratorio, trabajamos pues en gramos. Entonces, vamos a relacionarlo con esas unidades. Entonces, ¿qué relaciones vamos a utilizar? Uno, la unidad mol. Esta mol lo tenemos que expresar en unidades de masa o peso, llamado gramos, principalmente es ello, jóvenes. Y a su vez, también tenemos que saber su relación con lo que son átomos y con lo que son moléculas, principalmente. Y con ello, ¿no? Desarrollaremos pues los ejercicios. Correcto. Entonces, creo que ahora sí estamos más del 50%. Y creo que ya podemos dar inicio con la clase del día de hoy. Señorita Rosario Caguana, ¿cómo está, señorita? Muy buenos días. Creo que muchas veces le dije que el saludo es importante, ¿verdad? Se recuerdan que cuando hacíamos la clase presencial, cuando ingresaban, ¿no es cierto? A manera de respeto, todos se ponían de pie para poder saludarnos, como corresponde. Y aquí no va a ser la excepción. Perfecto. El tema de nomenclatura química e inorgánica, ¿no? Ha resultado un poco seguramente fastidioso para algunos estudiantes, eh, en la medida que no lo ha estado practicando, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que hacer es repasar nuevamente, ¿no? Desde un inicio, desde lo que es cálculo de estados o número de oxidación, que representa la misma cosa, hasta empezar, ¿no? A formar compuestos químicos, ¿no? Como son los óxidos, los tipos de óxidos, ¿verdad? Óxidos básicos, óxidos ácidos. ¿Qué más? Hemos hablado de los hidróxidos, sus características, de los ácidos, los principales, ¿no? Los hidrácidos y los oxácidos. Y a partir de ello se puede formar una sal. Todo en forma secuencial, ¿no? Practíquenlo y la cosa va a resultar simple, jóvenes. No, claro, hay algunos nombres muy comunes que se dan a los compuestos químicos que ustedes, eso sí lo tendrían que buscar a nivel de bibliografía, ¿verdad? Tal es el caso, ¿no? Cuando ustedes les hablan de lo que es la leche de magnesia, ¿no? Nosotros normalmente hablamos pues del hidróxido de magnesio, ¿de acuerdo? De la calcita o del mármol, el carbonato de calcio. Esos son nombres comunes, nombres comerciales, ¿no? Que normalmente pues a veces podría venir en un examen. ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo la cantidad de estudiantes lo suficiente, ¿no? Ya estamos ya bastante, son 45 asistentes. Vamos a dar inicio, jóvenes, a esta clase. El tema, como pueden observar, a ver, vamos a ver, jóvenes, vamos a compartir la clase. El tema, unidades químicas de masa o llamados también cálculos químicos. ¿De acuerdo? En algunos textos lo llaman como cálculos químicos porque al final vamos a hablar de las cantidades de las sustancias, ¿no? Vamos a calcular o vamos a relacionar distintos tipos de unidades, ¿no? Para una misma sustancia. A ver, es importante que ustedes entonces tengan, jóvenes, presente que para hacer la clase más fluida, por favor,
hay que tener una calculadora a la mano. A ver, un instante. Siempre para que la calidad del internet esté muy bien. Un instante, ¿no? Quitamos la cámara. Ahora sí. Quiero que ustedes me digan si se está observando o no lo que les estoy compartiendo, por favor. No sería bueno que me lo digan ya activando su audio, ¿verdad? ¿Se está observando lo que se le está participando? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, muchísimas gracias, ¿verdad? Eh, Ahora sí podemos dar inicio a esta sesión. Vamos a tratar de culminar a las 9, ¿verdad? Para que ustedes se tomen su receso respectivo. Miren, las unidades químicas de masa, entonces, son unidades apropiadas. ¿Para qué? Para expresar, ¿no?, la cantidad de las sustancias. Normalmente en química trabajamos con cantidades, ¿no es cierto?, con cantidades bastante pequeñas. Y además dentro de la química, pues tenemos, ¿no?, a los átomos, a las moléculas y a las partículas no subatómicas, que son prácticamente nanoscópicas, son demasiado pequeñas. A ellos yo no les puedo expresar directamente, ¿no?, en gramos o kilogramos, porque como su masa es bastante pequeña, van a ser números muy tediosos de operar. Entonces, aquí vamos a buscar una forma apropiada, ¿no? ¿En qué unidad nosotros podemos expresar la masa o el peso de esas partículas? Bien, el propósito, el estudiante debe interpretar el concepto de unidad de masa atómica, que es justamente una de las unidades apropiadas, ¿no?, que vamos a utilizar. Y su aplicación, ¿dónde? En los átomos, en las moléculas principalmente. Recuerden que no solamente los átomos y las moléculas son partículas muy pequeñas, también tenemos a los iones, ¿no? Los iones son parte, por ejemplo, de un compuesto iónico. También tenemos a los electrones. Recuerden que la masa de un electrón, pues, en cuestión de gramos o kilogramos, prácticamente es insignificante. Pero si lo expresamos en esta unidad de masa atómica, sí se va a poder observar que sí tiene masa, pues, ¿no es cierto? Y es un número fácil de operar. ¿Qué más? Utilizar las unidades de la cantidad de sustancia llamado mol. Justamente, ¿verdad? Esta unidad es importante dentro del desarrollo del curso. Analizar y utilizar las moles de átomos, ¿no es cierto?, y las moles de moléculas en la resolución de problemas aplicativos. Los problemas se pueden desarrollar de dos maneras. Uno, utilizando la regla de tres simple, ¿de acuerdo? Y lo otro, ¿no?, también utilizando fórmulas químicas, o sea, fórmulas matemáticas, para ser más específico. Yo recomiendo siempre lo que es la regla de tres simples o conversión de unidades, ¿verdad? Es mucho más simple y además de esta forma ustedes pueden desarrollar los ejercicios también ya cuando estén en la universidad. No, al final es una conversión de unidades. Como pueden ver, los temas son bastantes. Miren, en esta oportunidad he tratado de hacer su teoría y resolución de problemas, directo, la parte aplicativa, ¿no? Porque a veces cuando hacemos toda la parte teórica y recordar para resolver los problemas es un poquito tedioso. En esta oportunidad hacemos su teoría, resolvemos problemas, ¿de acuerdo? Lo que corresponde. Es por ello que ustedes pueden observar allí, hay problemas que aparentemente están desarrollados en desorden. Lo que ocurre es pues que el material que nosotros estamos trabajando, ¿no?, los números de problemas, de acuerdo al tema, están ubicados en esa posición. No hay ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Unidades químicas de masa. Una de las unidades muy utilizadas justamente es esto, ¿ve? La unidad de masa atómica, que es la UMA. O en algunos textos, ¿no es cierto?, solamente lo representa con la letra U. ¿Cuándo utilizar esta unidad, ¿no?, unidad de masa atómica? Esto se utiliza pues para partículas, como ya les había mencionado, para partículas muy pequeñas, principalmente para átomos, para moléculas, ¿no? Moléculas, recuerden que se le llama así cuando nosotros hablamos pues de sustancias que están unidas mediante enlace covalente, pero también sirve para expresar la masa de una unidad estructural, ¿verdad? Nos referimos a una sustancia que está unida mediante enlace iónico. En sí, para partículas muy pequeñas. ¿Y cómo definimos ello? Esta unidad de masa atómica equivale a la 12ª parte
¿De quién? Del átomo patrón, del isótopo del carbono 12. El carbono 12 tiene una masa, tiene un peso. Y esta unidad de masa atómica, pues, es la 12ª parte de la masa de este átomo, ¿no? Que es el carbono 12. Esto es nuestro patrón, ¿no? Matemáticamente lo podemos decir. Una UMA, entonces, es la 12ª parte de la masa ¿de quién? De este isótopo del carbono 12. Y observe, si usted quiere saber a cuántos gramos equivale una UMA, miren, ve, aquí está su equivalente. 1,66 por 10 elevado a la menos 24 gramos. Y a nosotros nos es más fácil trabajar con una UMA, pues con este número 1, ¿verdad? En cambio, todo esto es un poquito fastidioso. Entonces, esta unidad es importante, ¿no? Para expresar la masa, ya sea de un átomo, de una molécula, de un protón, de un electrón, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por ello, que nosotros vamos a hablar ahora lo que es el peso, o también llamado masa, ¿verdad? El peso atómico. Este peso atómico no es más que el promedio de las masas o los pesos atómicos de los isótopos de un elemento con relación a esta unidad de masa atómica. Dicho de otra manera, el peso atómico, ¿no es cierto?, ya es un valor generalmente conocido para ustedes. Estos valores están en la tabla periódica. Y más aún, para resolver un poquito más fácil los ejercicios, ¿no? Estos valores nosotros los podemos redondear. Entonces, el peso atómico es dato del problema, generalmente. Y este peso atómico, o la masa atómica también, ¿cómo se le llama? Se va a expresar en UMA, porque estamos hablando del peso de un átomo, ¿no es cierto? El peso de un átomo. Bien, ¿cuáles son los principales pesos atómicos, o las masas atómicas promedios, ¿no? Lo que vamos a utilizar nosotros. Allí tenemos, miren, recuerden que el peso atómico o masa atómica es lo mismo, ¿verdad? El carbono, su masa atómica o su peso atómico vale 12. ¿Pero 12 qué? Está expresado en UMA, ¿ve? 12 UMA. Del hidrógeno, 1, lo que es una UMA. Miren, estos valores que ustedes observen aquí en esta tabla son valores ya redondeados en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, la masa atómica o el peso atómico del hidrógeno, según la tabla periódica, es 1,008. Entonces, para trabajar mucho más rápido, lo ponemos como 1. Generalmente, entonces, estos datos que ustedes tienen, ¿no? Estos datos que son la masa atómica o el peso atómico, van a ser datos del problema. ¿De acuerdo? Entonces no se preocupen, pero hay que familiarizarse con los principales, ¿no? Tales el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿De acuerdo? El magnesio, el aluminio, el fósforo, el azufre. Cada uno de ellos ya tiene sus masas atómicas ya determinadas. Ojo, estoy hablando de masas o pesos atómicos, ¿eh? Porque a veces cuando yo pregunto, ¿no? ¿Cuál es la masa atómica o el peso atómico del oxígeno? Me dicen -2. Todavía recuerdan de la otra clase. Ese -2 que hemos utilizado como exponente es el número o estado de oxidación. Ahora estamos hablando en función de peso o la masa. Y todos estos están expresados ¿en qué? En UMA. ¿De acuerdo? Lo que ustedes me van a determinar es el peso molecular o llamada también, jóvenes, masa molecular. ¿De acuerdo? Pero para poder desarrollar esto, tenemos que saber qué es una molécula. Porque dice, mire, peso molecular. Una molécula es la asociación de 2 o más átomos mediante un enlace covalente. ¿De acuerdo? Así se llama, o así se hemos definido nosotros, pues, a una molécula. Entonces, nosotros, al determinar el peso o la masa molecular, vamos a hacer, pues, de una molécula. Y recuerden, y para que sea una sustancia que esté unida mediante enlace covalente, generalmente esta debe estar constituida por elementos químicos no metálicos. ¿Y cómo se determina este peso o masa molecular? Simplemente es una suma. ¿Qué es lo que van a sumar? Las masas atómicas o los pesos atómicos de los elementos químicos que forman el compuesto o la sustancia, ¿no es cierto? Y multiplicando cada uno de ellos por el número de átomos de este elemento presente en la molécula. A ver, profesor, esto no lo entiendo muy bien. Jóvenes, para determinar el peso molecular o la masa molecular, primero, es una multiplicación y al final es una suma. ¿Qué es lo que ustedes van a analizar?
qué elementos químicos conforman esta molécula. Porque recuerden, la molécula es la asociación de dos a más átomos. ¿Qué más? Y van a identificar también cuántos átomos de cada elemento químico existen. Y es bastante simple, miren, ¿ve? Entonces, la masa molecular, que lo vamos a representar con una M guión arriba, simplemente es la suma de los pesos atómicos o las masas atómicas de todos los átomos que conforman dicha molécula. Un ejemplo, miren, un par de ejemplitos para que ustedes puedan entender así. No sé si se observa, ¿verdad? Aquí tenemos el ácido carbónico, el H2CO3. Y me dice, hallar su masa o su peso molecular. ¿De acuerdo? ¿Qué observamos? Este compuesto químico está constituida, pues, por hidrógeno, por carbono y por oxígeno. Más aún, 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Entonces, vamos a sumar las masas de cada elemento químico y al final, jóvenes, estaré determinando este peso molecular. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos 2 átomos de hidrógeno. Será pues 2 por el peso atómico del hidrógeno. Allí está, ¿eh? ¿Qué más? Está constituida este compuesto por 1 átomo de carbono. Entonces será pues 1 por el peso atómico del carbono. Y el último, hay 3 átomos de oxígeno. Será pues 3 por el peso atómico ¿de quién? Del oxígeno. ¿De acuerdo? Lo único ustedes que van a realizar es reemplazar los valores. El peso atómico del hidrógeno, del carbono y del oxígeno ya es conocido. Está en la tabla que a ustedes se les ha adjuntado. Por ejemplo, el peso atómico del hidrógeno vale 1, del carbono es 12 y del oxígeno es 16. Simplemente reemplazamos, miren, ¿ve? Peso atómico del hidrógeno 1, 2 por 1, más. Peso atómico del carbono vale 12 y el peso atómico del oxígeno es 16, 3 por 16. Una pequeña multiplicación y al final ustedes lo van a sumar. Sumando, jóvenes, sale 62. Miren, ¿ve? Ustedes me tienen que sumar esto, ¿eh? Multipliquen y sumen. Como los pesos atómicos están expresados en UMA, el peso molecular también va a estar expresado en UMA. Ojo, cuando digo hallar el peso molecular, es de una sustancia pura. Estoy determinando cuánto vale el peso de una molécula. En este caso, el peso de una molécula de ácido carbónico. ¿De acuerdo? Otro ejemplito, ¿ve? Tenemos el C12H22 oxígeno 11. Ustedes lo conocen perfectamente, esa fórmula, ¿verdad? Es la fórmula del azúcar. Para calcular o determinar el peso molecular, van a utilizar el mismo criterio. Este compuesto químico está constituido, mira, por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. 12 átomos de carbono, será pues 12 por el peso atómico del carbono, más 22 átomos de hidrógeno, 22 por el peso atómico del hidrógeno. Luego, 11 por el peso atómico del oxígeno. Jóvenes y señoritas, nomás hay que reemplazar todos los datos. Miren, ve, será para el carbono. Peso atómico del carbono vale 12. Será pues 12 por 12, más 22. Peso atómico del hidrógeno vale 1. Y el último, 11 por el peso atómico del oxígeno, que vale 16. Y les recuerdo nuevamente, los pesos atómicos del carbono, del hidrógeno y del oxígeno son datos conocidos. A ustedes les van a dar, ¿no es cierto?, ¿no? Les van a dar como dato, ¿para qué? Para que ustedes puedan darle uso. Lo único es multiplicar y sumar, ¿no es cierto? Y aquí me sale, pues, 342. Ahora el inconveniente es, ¿no? ¿Y qué pasa si yo tengo una sustancia iónica? ¿De acuerdo? Miren, cuando nosotros hablamos de una sustancia iónica, ¿no? Para compuestos iónicos, no se determina el peso molecular, sino el peso fórmula. ¿De acuerdo? Pero el procedimiento es el mismo. O sea, vamos a utilizar el mismo criterio, porque recuerden que un compuesto, al final es un compuesto, ¿no es cierto? Un compuesto iónico, ¿no? Está constituido de elementos químicos diferentes, va a tener una cierta cantidad de átomos de cada elemento químico. Y el procedimiento va a ser el mismo. Es por ello que para fines prácticos, ojo, solamente para fines prácticos, nosotros, tanto el peso molecular como el peso fórmula, lo vamos a tomar indistintamente. O sea que para nosotros, ambos
que sean lo mismo, ¿no es cierto? Peso molecular. ¿De acuerdo? Entonces, no se hagan ustedes lío, solamente en cuestión de nombre, ¿no? Cuando hablamos de un compuesto iónico, ¿no? Lo que se determina es el peso fórmula, con este mismo procedimiento. Y si hablamos de una sustancia covalente, se le llama peso molecular. ¿De acuerdo? Pero el cálculo es de la misma forma. Un ejemplito de aplicación, pues está en el problema número 2, ¿no? De la práctica, que a ustedes ya se les ha adjuntado. ¿Qué me dice en este problema número 2? Dice, determine la suma de las masas moleculares, o sea, SM guión arriba, ¿de quién? Del sulfato de calcio dihidratado y del fosfato de potasio. No les voy a pedir a ustedes que me lo formulen, pero quiero que ustedes me digan, ¿no? ¿Qué tipo de compuestos químicos es? ¿No? ¿Qué tipo de compuestos químicos son estos? ¿Será un óxido, un hidróxido, un ácido, ¿no es cierto? Una sal. ¿Qué tipo de compuestos químicos son, jóvenes? A ver, los quiero escuchar. Sales. Son sales. Correcto. Son compuestos químicos, ¿no? Estas son sales. ¿Y cómo me doy cuenta que es una sal? Fíjense, aquí está el átomo. Brevemente está el átomo. Perfecto. Entonces, directamente yo no puedo determinar, pues, la masa molecular. Necesito formular a cada uno de ellos. Como voy a utilizar, como dice aquí, sulfato, necesito el peso atómico del azufre, del calcio, 40, vuelvo a repetir, van a ser datos del problema. Dice nuevamente fosfato, bueno, el fósforo. El potasio, su masa atómico, peso atómico 39. Bueno, del oxígeno y del hidrógeno, bastante conocido. Lo difícil en este ejercicio es formular, ¿de acuerdo? Tenemos que el sulfato de calcio dihidratado. Sulfato viene del ácido sulfúrico, del H2SO4. Recuerden que ese H2SO4, para que forme el anión, pierde sus dos hidrógenos. Y vamos a tener, pues, el anión SO4 con carga 2 menos, o menos 2. El calcio, su número de oxidación es más 2. Miren, ve, se van a simplificar ellos y simplemente se hace el cruce. Cuando dice dihidratado, aquí está, mire, ve, el sulfato de calcio. Ya he hecho el cruce. Dihidratado significa, pues, con 2 moléculas de agua. No es por, es como si fuera que es más aquí, ¿verdad? Ha absorbido 2 moléculas de agua. Entonces, esto es el sulfato de calcio dihidratado. Y como le dije, ¿ve? Este es un compuesto iónico, porque toda sal, recuerden que se conforma, pues, esto se forma a partir de un catión y un anión. Por lo tanto, una sal es un compuesto iónico. Pero ya dije que nosotros vamos a tomarlo indistintamente, inclusive cuando elaboraron la práctica, dice, ve, determine la suma de las masas moleculares. Entonces, aquí lo que realmente vamos a determinar es el peso fórmula, pero lo vamos a tomar indistintamente, como peso molecular. Mire, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Van a sumar, pues, la masa molecular del sulfato de calcio, ¿no? De toda esta sal, más ¿quién? Este punto no es por, jóvenes, es más, está absorbiendo agua. Más 2, este 2 multiplica todo lo que es el H2O. 2 multiplicado por la masa molecular del agua. Entonces voy a determinar las masas o los pesos moleculares de cada sustancia. Entonces, primero, peso molecular del sulfato de calcio. Directo lo hacemos. En el compuesto químico hay un átomo de calcio. Y yo sé, pues, que un átomo de calcio, su masa es 40. ¿De acuerdo? O 1 por 40. Más, hay un átomo de azufre. Será, pues, 1 por el peso atómico del azufre, que vale 32. Y hay 4 átomos de oxígeno. Será, pues, 4 por 10. Y esto, simplemente, ustedes me van a hacer la multiplicación y la suma. Y esto resulta, pues, 136. Ojo, está en UMA. Entonces ya tengo el peso molecular del sulfato de calcio. Ahora voy a determinar el peso molecular del agua, que es ya bastante conocido. ¿Cómo es esto? Tenemos hidrógeno y oxígeno. Será 2 por el peso atómico del hidrógeno, que vale 1, más 1 por el peso atómico del oxígeno, que vale 16. Una pequeña multiplicación y una suma, y esto resulta 18. Entonces, he determinado las masas moleculares o pesos moleculares de las sustancias, mírenme, así, individualmente.
Ahora tengo que saber, pues, cuánto vale el peso molecular de toda la sal. Hay que sumarlo nada más. Entonces, jóvenes, el peso molecular de la sal va a ser igual a ¿cuánto? Peso molecular del sulfato de calcio, que vale 136, más el doble del peso molecular del agua. Será, pues, 2 por 18. Entonces, el peso molecular de esa sal vale 172. Compruébenlo, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el peso molecular del sulfato de calcio dihidratado. Ahora me dice del fosfato de potasio. El fosfato proviene del ácido fosfórico, porque ese átomo inicialmente era ICO. Y recuerden que cuando dice ácido fosfórico, el fósforo utiliza su máximo número de oxidación. Y además, los ácidos del fósforo tienen 3 átomos de hidrógeno. Entonces, para formar el anión, este ácido se le quita sus 3 hidrógenos y su carga va a ser -3. Entonces ya sé que, jóvenes, el anión fosfato, su carga es -3. El potasio es un elemento químico del grupo 1A que tiene su número de oxidación +1. Entonces, este +1 con este -3, al hacer el cruce, entonces, ¿cómo me queda este fosfato de potasio? Simplemente, jóvenes, el K3PO4. Esta cosita sí me tienen que practicar para que ustedes puedan formular rápido. ¿De acuerdo? Entonces, ya podemos determinar o calcular su peso molecular del fosfato de potasio. ¿Qué observamos? Hay 3 átomos de potasio. Será pues 3 por el peso atómico del potasio, que vale 39. Aquí está, ¿eh? Más un átomo de fósforo, 1 por el peso atómico de ¿quién? Del fósforo, que vale 31. Y más 4 por el peso atómico del oxígeno, que vale 16. Bueno, jóvenes, y esto resulta pues 212U. Creo que es así, ¿verdad? Si me estoy equivocando, ustedes me tienen que corregir. Según mis cálculos, sale ello. Ya tengo la masa molecular de el sulfato de calcio dihidratado y del fosfato de potasio. Me dice que hallar la suma. Entonces, tenemos que sumar, pues, ¿no? Entonces, el total, ¿cómo será? 172 más 212. Me tienen que sumar esto. ¿De acuerdo? Y sumando, resulta pues 384. Y recuerden que está dado esto en 1. Allí está, jóvenes. Entonces, calcular peso molecular o masa molecular, o como también peso fórmula, no es difícil. ¿De acuerdo? Si ustedes ya tienen la fórmula, directamente lo pueden hacer. Creo que hay un ejemplito más de aplicación. ¿Qué nos dice aquí? A ver, jóvenes. La masa molecular o peso molecular de un compuesto es 349. Entonces, el peso atómico del elemento químico X en este compuesto es, me dice. Bueno, esta pregunta, ¿no? Aparentemente le falta algo, ¿verdad? Lo que pasa es que no han hecho muy bien el enunciado. Aquí debería haber sido, ¿no? La masa molecular del compuesto X2PO3 es 349. Así debería haber sido. Entonces nos dice, ¿no? Halle el peso atómico de X. Entonces, conociendo ello, o sea, ya haciendo la modificación del enunciado, ya podemos desarrollar este ejercicio. ¿Qué datos tenemos? Nos dice, pues, que la masa molecular o el peso molecular de todo este compuesto químico, lo que es el X2PO3, ¿no es cierto?, es 349. Eso es nuestro dato del problema. Y nuestra incógnita es determinar el peso atómico de X. Para ello, ¿no es cierto?, ustedes podrían desarrollar de muchas formas. Para que sea mucho más rápido, miren, más simple y para que ustedes puedan observar. Este compuesto químico lo puedo, jóvenes, es hacer elemento químico por elemento químico. ¿Cómo es esto? Este 3 multiplica a los subíndices solamente lo que está entre paréntesis. Entonces me va a quedar así, miren, ve, X2, 3 por 1 para el fósforo, 3. Para el oxígeno, 3 por 3, 9. Entonces, determinar el peso molecular de este compuesto químico ya es bastante simple. Entonces, el peso molecular, que vale 349, ¿a qué va a ser igual? Como no conozco el peso atómico de X, es nuestra incógnita, será pues 2 por el peso atómico de X, que lo voy a llamar pues X simplemente, más 3 por el peso atómico del fósforo.
Y recuerden que el peso atómico del fósforo es 31. Ahí está, ¿ve? 3 por 31. Más 9 por el peso atómico del oxígeno, que vale 16. Miren, jóvenes, aquí ustedes tienen una ecuación con una incógnita. Y esto, pues, ya es simple de poder desarrollar. A ver. De aquí resulta, pues, que 2x es igual a 112. Haciendo la división respectiva, no creo que sea necesario que les ayude en este caso, esto resulta 56. Bueno, lo más probable, no les aseguro, ¿verdad? Lo más probable es que este compuesto, este elemento químico, sea el hierro, ¿verdad? Porque el hierro, dentro de sus pesos atómicos, consideramos 56. ¿De acuerdo? Allí tienen, entonces, jóvenes, la respuesta. Esto en base a lo que es masa o peso molecular. Entonces, no se olviden, hay que hacer la parte de matemática lo más rápido posible. ¿No? En un examen de admisión sí se les pide que lo hagan de esa forma, pero como estamos trabajando en clases, para hacerlo rápido, muchachos, a ver, señoritas, agarren una calculadora, ¿no? Y facilitamos, pues, el proceso. Otra definición. Ya sabemos entonces qué es la UMA, sabemos qué es el peso atómico, sabemos qué es el peso molecular. Ahora nos viene, jóvenes, lo que es esta unidad, lo que es mol. Es una unidad de la cantidad de sustancia. No nos sirve para contar unidades estructurales. Cuando digo unidades estructurales, ¿a qué me refiero? A lo que son átomos, moléculas, ¿no? Unidades, fórmulas, ¿no? Etcétera, etcétera. Principalmente las dos primeras. ¿De acuerdo? Y su valor es una constante. Miren, entonces, esta mol es una unidad del sistema internacional que se utiliza para indicar la cantidad de sustancia. En una mol existen 6,022 por 10 elevado a la 23 unidades. Entonces, esto es el valor constante. Este número se le conoce como el número de Avogadro. Y a este se le puede representar pues como n sub a o como también n sub o. Cualquiera de las dos notaciones es válida. ¿De acuerdo? ¿Cómo es esta unidad? Creo que muchas veces hablé con ustedes, ¿no? Les puse un ejemplo, una analogía. En términos aritméticos también se utilizan ciertas unidades para contar ciertos objetos, como por ejemplo, la docena, ¿no es cierto? El ciento, el millar. Cuando yo hablo de una docena, ¿no? Su equivalente es 12 unidades. Y siempre va a ser 12 unidades, ¿no? Si yo digo una docena de lapiceros, será pues 12 lapiceros. Digo una docena de cuadernos, 12 cuadernos. En lo que cambia es de qué tipo de artículo estoy hablando. Si es cuadernos, cuadernos. Si es lapiceros, lapiceros. Si son hojas, hojas, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa aquí. Esta unidad mol, ¿no? Vamos a hablar principalmente de átomos y de moléculas. Y ese valor va a ser constante. Entonces, la analogía, si nosotros hablamos de una docena de cuadernos, será pues 12 cuadernos. Pero si yo digo una mol de cuadernos, será pues 6,022 por 10 elevado a la 23 cuadernos. Pero esta mol no sirve pues para contar este tipo de objetos, sino partículas muy pequeñas, principalmente átomos y moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, una mol es ese valor constante, 6,022 por 10 elevado a la 23. Y esto se le conoce entonces pues como el número de Avogadro. En algunos casos, en algunos problemas, ¿no? Se va a utilizar solamente el 6 por 10 elevado a la 23, ¿no? Para agilizar un poquito más rápido. Pero si el dato, o a mí me piden completo, tengo que utilizar todo ello, ¿de acuerdo? Ahora, esta unidad, como yo les dije, podemos utilizarlo, pues, jóvenes, principalmente para contar átomos y para contar moléculas. Miren, primero para átomos. El estudiante debe reconocer, ¿no? Cuando hablamos de átomos y cuando hablamos de moléculas. Si nosotros hablamos de una mol de átomos, ¿a cuánto equivale una mol de átomos? ¿O cuántas partículas existe en una mol de átomos? Existe, pues,
6,022 por 10 elevado a la 23 átomos. Eso es lo que me está diciendo. Si yo hablo de átomos, aquí me sale átomos. Significa, pues, jóvenes, que hablar de un mol es hablar de una cantidad bastante grande, ¿no es cierto? Y si hablamos de átomos, 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos. Recuerden nuevamente, si nosotros hablábamos una docena de cuadernos, era pues 6 cuadernos. Si hablo de una docena, por ejemplo, jóvenes, de huevos, será pues 12 huevos. Pero aquí estoy hablando de moles. Una mol de átomos, y me tiene que salir átomos, 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos. En forma simbólica, en vez de escribir todo este número, también lo podemos representar con el número de Avogadro. N sub A átomos. Ahora, el detalle es, ¿no? Cuando nosotros hablamos de átomos. Vean el siguiente ejemplo. Aquí yo tengo, miren, ve, una mol de calcio. El calcio está representado atómicamente. Un átomo simplemente va con su simbología tal como está en la tabla periódica. Entonces, si yo tengo una mol de calcio, porque aquí no me dice que es un átomo, simplemente ustedes tienen que identificar. Si yo digo una mol de calcio y observo, el calcio está en forma atómica. Entonces, en una mol de calcio existen 6,022 por 10 elevado a la 23, ¿qué? Átomos de calcio. Aquí sí yo le pongo la unidad de átomos, porque sé que el calcio está en forma atómica. O N sub A, átomos de calcio. Otro ejemplito. Miren, ve, aquí tenemos el oxígeno en forma atómica. Su simbología tal como está en la tabla periódica, ¿ve? Una mol de átomos, ¿no? Contiene 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos. ¿De quién? De oxígeno. Aquí está su equivalente. O N sub A, átomo de oxígeno. Usted dirá, no, pero profesor, a ver, ¿y cómo diferencio esto de una molécula? Miren, aquí está, pues. Como pueden observar, este valor del número de Avogadro es constante. Lo único que está cambiando es la unidad, ¿eh? Ya no hablo de átomos, sino digo aquí, ¿ve? Una mol de moléculas. En una mol de moléculas existen 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas. O simplemente N sub A moléculas. ¿Y qué es una molécula? Ya dijimos bien claro. Una molécula es la asociación de dos a más átomos mediante enlace covalente. Entonces, el agua sí es una molécula, porque está constituida, mira, en total, por 3 átomos. Por eso, si yo simplemente pongo una mol de agua, ¿cuántas partículas contiene? 6,022 por 10 elevado a la 23. ¿Qué? Como el agua es molécula, moléculas de agua. Ahí está, ¿ve? Aquí está la diferencia, ¿ve? Entonces, una molécula es la asociación, o sea, mínimo, 2 átomos. Estos átomos pueden ser del mismo elemento químico o elementos químicos diferentes. Así se habla o así se define una molécula. Otro ejemplo, miren, ve. Este mismo oxígeno, en el ejemplo anterior era como átomo, miren, ve, oxígeno solo. Ahora estoy hablando como molécula, porque la asociación de dos a más átomos lo representamos como molécula. Entonces, ¿qué voy a decir? Una mol de oxígeno, así tal como está, a esto se llama oxígeno molecular, ¿no? En una mol de oxígeno molecular existen 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas de oxígeno. O simplemente N sub A moléculas de oxígeno. Ya saben cuánto equivale N sub A. Es este número. Entonces, el estudiante no debe confundir cuando hablamos de mol de átomos y mol de moléculas. Por eso les escribo, no me da un tiempo de poder escribir acá. Para representar un átomo y una molécula se emplean realmente símbolos. Todos son símbolos. Así, cuando solamente está representado con la simbología, miren, del elemento químico, tal como está en la tabla periódica, esto representa átomos de oxígeno. En cambio, cuando a esto lo representamos como sub 2, de 2 a más átomos, entonces, jóvenes, a esto se le dice pues que es una molécula de ¿qué? De oxígeno. ¿No es cierto? No se olvide. Entonces hay que alguna advertencia que dice, ¿verdad? Una molécula es la unión de dos o más átomos y estos tienen que estar enlazados mediante enlace covalente. Por lo tanto, cuidadito con confundir mol de átomos y mol de moléculas. Estos son, cuando digo una mol de calcio, es mol de átomos, porque el calcio está en forma atómica. Y cuando digo una mol de agua, esto es mol de moléculas, ¿verdad? Porque el agua es una molécula.
Ya tenemos estas definiciones. Lo único que nos falta relacionar, jóvenes, es expresarlo en gramos, en masa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Toda esta cantidad de átomos, el 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos de cualquiera de estos elementos químicos, lo voy a llevar a una balanza y voy a medir su masa. Porque si yo solamente pesaría la masa de un átomo, es insignificante. Pero si yo peso, miren, ve, 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos, no, pues es una buena cantidad de átomos. Entonces sí se puede expresar de esa cantidad de átomos, podemos expresar, jóvenes, esto en gramos. Y justamente aparece pues la primera unidad. Antes de pasar a la siguiente diapositiva. De igual forma, si yo voy a una balanza o llevo una balanza 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas, también voy a expresar, jóvenes, ¿lo puedo expresar en qué? En gramos. Empecemos con el primero, ¿no? Antes del receso. Empecemos con esta mol de átomos. Antiguamente se le conocía como atomogramo. ¿Por qué? Porque esta mol de átomos nosotros en cuestión de masa lo vamos a expresar pues en gramos. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que una mol de átomos, ¿no? Es lo mismo que decir 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos. Entonces, ahora lo relacionamos con la masa. ¿Qué es esta mol de átomos? Es la masa, justamente lo que dice, ¿ve? De una mol de átomos, o el peso, ¿verdad? ¿No? En este caso, de un elemento. Estamos hablando de átomos, que numéricamente es igual al peso atómico del elemento químico expresado en gramos. A ver, en cuestión de relación matemática es la siguiente. El equivalente de una mol de átomos expresado en gramos va a ser igual al peso atómico del elemento químico. Eso es lo que me está diciendo. ¿De acuerdo? Además, nosotros sabemos pues que una mol de átomos contiene 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos de dicho elemento. Entonces, estas tres equivalencias el estudiante me tiene que conocer para poder desarrollar los ejercicios. A ver, ¿cómo es un ejemplito? Mírenme. Aquí nosotros tenemos una mol de calcio. ¿De acuerdo? Esto nosotros podemos relacionar de la siguiente manera. Observen, ¿ah? Sabemos que si hablamos de una mol de átomos, porque el calcio es átomo, no se olviden, entonces esto es una mol de átomos, es lo mismo que decir también atomogramo. Entonces, esto es igual, jóvenes, a un atomogramo de calcio. Estamos hablando del calcio. ¿Qué más? Una mol de átomos, ¿no es cierto?, del calcio, expresado en gramos, me dice que es igual a su peso atómico. Y yo sé, pues, que el peso atómico del calcio es 40. Entonces ya tengo su equivalente gramo, ¿ve? 40 gramos. ¿Qué más? Jóvenes, nosotros podemos saber cuántos átomos de calcio existen por una mol de calcio. Existe, pues, jóvenes, 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos de calcio. Aquí está la equivalencia, pues, ¿no? Por una mol, Na sub átomos. Por una mol, N sub A átomos. Pero, ¿cómo sé que son átomos? Porque el calcio está en forma atómica. O en forma simbólica, en vez de escribir todo este número, esto resulta, pues, N sub A átomo de calcio. Entonces, para desarrollar los ejercicios, vamos a utilizar esta equivalencia. ¿Cuál es esta equivalencia? Que el equivalente, jóvenes, de una mol de átomos expresado en gramos es igual al peso atómico del elemento químico. En este caso hemos hablado del calcio. También podemos hablar de cualquier átomo, ¿verdad? Y el equivalente de una mol de átomos es, en cuestión de átomos, aquí se ve, N sub A, 6,022 por 10 elevado a la 23. En los ejemplitos aplicativos se va a entender esto, jóvenes. ¿De acuerdo? De algunos ejercicios de la práctica que a ustedes, pues, se les ha enviado. Una pregunta muy elemental, miren, ve. Quiero que observen. Nos dice, determina el atomogramo. Miren, si ustedes retrocedemos a la diapositiva anterior, ¿sí? A ver, jóvenes, un instante, ¿sí? Creo que nos hemos ido muy atrás. A ver, a ver. Si ustedes observan esta diapositiva, jóvenes,
porque ya habíamos visto anteriormente. A ver, quiero que observe. Aquí está, ¿ve? Hablar de mol de átomos es lo mismo que atomogramos. Entonces, en ese problema, a nosotros nos pide determine los atomogramos. Simplemente le está diciendo, pues, ¿no? ¿Cuántas mol de átomos existen? Entonces, vamos a utilizar este criterio. ¿De acuerdo, jóvenes? Miren, cuando a mí me dicen, determine los atomogramos de hierro, y yo observo, pues, que este elemento químico hierro es átomo, está en forma atómica. Ya saben, ¿no? Cuando me hablan de un elemento químico, es de un átomo. Tiene que existen en 560 gramos de dicho elemento químico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a utilizar esa relación, donde a mí me dice, pues, que una mol de átomos de cualquier elemento químico expresado en gramos es igual a su peso atómico, y como también es lo mismo que decir, ¿no es cierto?, N sub A átomo. Esa relación es importantísima. Además, esta mol de átomos es lo mismo que decir, pues, atomogramos. Esto representa a un atomogramo. Simple, jóvenes, hacemos un planteamiento de regla de tres simples. ¿Qué nos dice? Entonces, para el hierro, nos dice determine el atomogramo. Entonces, nuestra incógnita es eso, ¿no es cierto? X. Y recuerden que atomogramo es lo mismo que decir mol de átomos o simplemente mol. Nuestra incógnita es determinar el número de moles. ¿Existentes dónde? En 500, ahí está, ¿ve? En 560 gramos de hierro, ¿no? De dicho elemento químico. ¿Qué hacemos? Utilizo la definición. ¿Qué dice la definición? Que por una mol de átomos de dicho elemento químico, expresado en gramos, equivale a su peso atómico. Entonces, una mol o un atomogramo de hierro, expresado en gramos, ¿a cuánto equivale? A su peso atómico. Y su peso atómico dice vale 56 gramos. Ya está hecho el planteamiento, miren, ¿ve? Nuestra incógnita es este valor de X, que yo lo puse, pero necesito poner a su costado la unidad para saber qué relación voy a utilizar. Entonces, como aquí me piden cuántos atomogramos o cuántas moles de hierro existen en 560 gramos, miren, ve, a todo le pongo la unidad. Entonces, la segunda relación, lo que está en la parte de abajo, saco pues de la definición, que a mí me dice que una mol de átomos o un atomogramo expresado en gramos, ¿a cuánto equivale? Al peso atómico del elemento. Y en este caso, pues, vale 56. Una regla de tres simples, jóvenes, que ustedes saben. Además, cuando van a realizar la parte operativa, se olvidan de las unidades, solamente se opera la parte numérica. ¿Cómo es esto? X por 56, así es, ¿no es cierto? Producto de extremos es igual al producto de medios, 1 por 560. Creo que esto está bastante simple, ¿verdad? Muy elemental, jóvenes. ¿Cuánto vale X? X vale 10 moles. ¿Pero qué tipo de moles? Mol de átomos, porque estoy hablando del hierro en forma atómica. En conclusión, también ustedes pueden decir, 10 atomogramos, porque mol, ¿no es cierto? Moles de átomos o atomogramos es lo mismo. Creo que hay alternativa en este caso, ¿verdad? Está en la alternativa E. Además, ustedes tal vez no pueden relacionarla así muy simple. Por ejemplo, para llegar de 56 a 560 por 10, y para llegar entonces de 1, aquí por cuánto multiplicamos, también por 10, y así lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Otra forma de resolver es, ustedes ponen arriba X, abajo 1. ¿Cómo? Igual, arriba 560, abajo 55. O sea, ustedes ya tienen que saber la forma de desarrollar esta parte, ¿no?, de lo que está planteado. Esto es, jóvenes, regla de tres simple. Y más aún, todo es regla de tres directa. Aquí olvídense de analizar, ¿no?, si es inversa o no. Todo es directa. Regla de tres directa. Problema número 8. ¿Qué nos dice aquí, ve? Se tiene una cinta de magnesio. Y nuevamente me hablan del magnesio. Y el elemento químico magnesio, pues, está expresado en forma atómica. Y nos dice que pesa 2.430 miligramos. No está expresado en gramos, está en miligramos. Esto
Para hacer cualquier tipo de cálculo, lo tengo que convertir a gramos. Y la pregunta, ¿cuántos átomos posee? Justamente también por esta incógnita, cuando dice cuántos átomos, la relación que voy a utilizar es la misma que la anterior, ¿ve? Porque esta relación es para átomos. No, una mol de átomos, su equivalente en gramos igual al peso atómico, y la cantidad de átomos n sub a. ¿De acuerdo? Lo que me está incomodando es esta parte, este miligramos. Primero lo tengo que convertir a gramos. Recuerden que este prefijo mili significa 10 elevado a la menos 3. Entonces, si yo quiero convertir estos miligramos a gramos, simplemente lo divido a todo esto entre 1000. ¿De acuerdo? Entonces, mili, jóvenes, ese prefijo que está allí, ¿no? Ese es un múltiplo, como se le puede llamar. Mili significa 10 a la menos 3. Y 10 a la menos 3, pues, es 1 entre 1000. Por eso, para convertir esto a gramos, simplemente lo dividimos entre 1000. Y esto equivale, pues, a 2,43 gramos ¿de qué? De magnesio. Y observen, en la tabla a ustedes se les ha dado el peso atómico del magnesio 24. Eso es lo normal que utilizamos. Pero para este problema me dice que tengo que utilizar el 24,3, no solamente el 24. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar para el magnesio? Miren, el magnesio es átomo, por si acaso, no está en forma atómica. Por eso voy a utilizar ello. ¿Qué nos dice? Hay que determinar, dicen jóvenes, cuántos átomos existen en 2,43 gramos de magnesio. Y eso es el dato que a mí me da, pues, ¿no? En 2.430 miligramos o 2,43 gramos de magnesio, ¿cuántos átomos posee? Simplemente ustedes, al final, hacen una conversión de unidades. Van a convertir de gramos a lo que son átomos. Por eso, X, estoy poniendo nuestra incógnita y vamos a determinar la cantidad de átomos. Ahora, para hacer la regla de 3 simples, el siguiente bloque lo saco de la relación. Miren, aquí voy a relacionar gramos con átomos. Y observo aquí están los gramos, ¿ven? ¿Cuál es la relación entre los gramos y los átomos? Que el peso atómico de un elemento químico expresado en gramos equivale a n sub a átomos. O n sub o también, ¿no es cierto? La respuesta está dada en n sub o. Entonces, la relación va a ser entre estos dos últimos. Mol no lo voy a utilizar porque según jóvenes, el enunciado no me relaciona mol. Me está relacionando gramos con átomos. Entonces, ¿qué hacemos? Según la relación, entonces, los gramos es el peso atómico del elemento químico. Y el peso atómico del elemento químico vale 24,3. Y ahí abajo acomodo, pues, ¿no es cierto? 24,3 gramos de magnesio, ¿no? Contiene, aquí está, ¿ves? O equivale a n sub a átomos. O simplemente a n sub o átomos. N sub a o n sub o es lo mismo. Y esto representa, pues, el 6,022 por 10 elevado a la 23. Una vez que hayan hecho esto, simplemente apliquen su regla de 3 simples. ¿De acuerdo? Y hacen la operación. Lo difícil para un estudiante es hacer el planteamiento. Entonces, en la parte de arriba, jóvenes, sale del enunciado del problema y la parte de abajo sale, jóvenes, de la definición. En este caso, lo que es mol de átomos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que saber solamente lo que está aquí, lo que vamos a relacionar. Y la parte operativa ahí es simple, ¿ve? Será, pues, jóvenes, si quieren regla de 3 simples, será, a ver, si quieren, pueden empezar por la parte del centro, ¿ve? X por 24,3 va a ser igual a ¿cuánto? A 2,43 por n sub. Ahí está, miren, ¿ve? A 2,43 por n sub. Ustedes pasan a dividir, pues, ¿no? 2,43 entre 24,3. Creo que está bastante simple esa división, ¿verdad? Sale 0,1 n sub o átomos. Y yo no sé de dónde me habrán puesto, pues, estos valores en las alternativas, ¿de acuerdo? Esto es el resultado. 0,1 n sub o átomos. Perfecto, jóvenes. Miren, entonces, la base principal es esta. Conocer esta relación. Miren, 3 igualdades que fácilmente ustedes, con la práctica, lo pueden aprender. Hay un problemita más
A ver qué tanto saben, ¿ve? ¿Qué nos dice? Un elemento X se encuentra en el tercer periodo y grupo 2A de la tabla periódica moderna. Si el peso atómico de X es el doble de su número atómico, la pregunta, calcule el peso de 6,022 por 10 elevado a la 24 átomos de X. Ahora sí, muchachos, me participan. Si yo quiero calcular el peso de todo esto, ¿qué dato creen que me falta? A ver, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que calcular en principio? A ver, jóvenes y señoritas, quiero escucharlos. ¿Qué es lo que vamos a calcular en un principio? El número atómico. ¿Para qué vamos a calcular el número atómico? A ver, porque me dice pues que el peso atómico de ese elemento químico X es el doble, ¿verdad? Ya me están dando el número atómico. Me dice, no, vale 12. Efectivamente, jóvenes. Hay que determinar entonces, pongan su respuesta por el chat si desean, ¿sí? Primero hay que determinar el número atómico de este elemento químico X. ¿Cuál es la condición? Está en el periodo número 3. Y recuerden que si pertenece al periodo número 3, significa pues que este número 3 es el mayor o el último nivel de energía en la configuración electrónica. ¿Qué más? Me dice pues que está en el grupo 2A. ¿Qué significa 2A? Que en el mayor nivel, que es 3, existen 2 electrones. Eso ocurre cuando un elemento químico pertenece al grupo A. Entonces, en el tercer nivel, que es el mayor, hay 2 electrones. Entonces, ¿qué hacemos? Jóvenes, arman ustedes su configuración. El mayor nivel es 3 y el primer subnivel es ese. Y aquí, si ustedes observan, puedo poner pues directamente los 2 electrones, ¿ve? En el mayor nivel, que es 3, en el subnivel S, hay 2 electrones. Entonces, ¿qué hacemos? Para determinar el número atómico, ustedes me van a completar la configuración, desde el 1s2 hasta el 3s2. Ahí está. Sumando los exponentes, ustedes me determinan el número atómico. Y miren, si yo conozco el número atómico, puedo calcular, jóvenes, el peso atómico. ¿Qué es lo que me dice? El peso atómico es el doble de su número atómico. Entonces, el peso atómico de X será pues 24. Y con esto sí ya puedo determinar, ¿no?, el peso de esa cantidad de átomos. Y voy a utilizar, jóvenes, nuevamente esa relación de átomos. Esta misma relación voy a utilizar para resolver este problema. Ahora, ¿qué es lo que me pide? Calcule el peso. Y el peso, pues, jóvenes, se expresa en gramos. Miren, ¿ve? Voy a poner M en gramos. Ya no puedo poner X porque estamos utilizando, ¿no?, para otra incógnita la variable X. Entonces yo digo, voy a calcular el valor de M en gramos para este elemento químico X. ¿Pero de quién? De esta cantidad de átomos, ¿ve? De 6,022 por 10 elevado a la 24 átomos. Entonces, ¿cuál es la relación? Nuevamente, gramos con átomos. Entonces, de esta relación general, busco los gramos. Miren, ¿ve? Y dentro de los gramos, pues, está el peso atómico. ¿Y cuánto vale el peso atómico de X? 24. Por eso pongo ahí abajo, ¿ve? 24 gramos de X, ¿no? ¿Cuántos átomos contiene? N sub A átomos. Aquí está lo que dice átomos, miren. Y está acompañado de N sub A. ¿Y cuánto vale N sub A? Y es muy conocido. 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos. Entonces, recuerden, esta segunda relación se obtiene, ¿no es cierto?, de la definición que nosotros tenemos. Ahora hay que operar esto. Tenemos que operar esto, jóvenes, para poder calcular el valor de ello. Una de las formas prácticas también es por división, como les había mencionado hace ratos. ¿Qué es lo que voy a hacer? M es a 24 como 6,022 por 10 a la 24 es a 6,022 por 10 elevado a la 23. Creo que de esa forma va a ser mucho más simple este ejercicio. Miren, aquí está. M es a 24, ahí está, ¿ve? M es a 24, el 6,022 por 10 elevado a la 24 está en el numerador, y el 6,022 por 10 elevado a la 23 está en el denominador. Miren, ¿qué hacen ustedes? Simplifican el 6,022 de arriba y el de abajo. ¿Qué más?
10 a la 24 entre 10 a la 23, vale, jóvenes, 10. Y esta 24 pasa a multiplicar, y bueno, el valor de m, 240. Al final, usted le pone la unidad. Nuestra incógnita es determinar m, o era determinar m, y me dice que está en gramos. Y aquí está, pues, jóvenes, lo que son los gramos correspondientes. Perfecto, jóvenes. Entonces, requisito básico para resolver problemas, ¿no? La definición, lo que es mol de átomos. Esas tres igualdades. Sí o sí. Si no, nunca se resuelve un problema, jóvenes. Y se recomienda, como vuelvo a repetir, por regla de 3, porque cuando ustedes estén en la universidad, van a utilizar principalmente ello, ¿no? O el factor unidad, ¿no? También se puede utilizar ello. Pero para ustedes que están muy familiarizados con la regla de 3, no pueden utilizar esto. Algo parecido es ahora el mol de moléculas. Mire, en la parte anterior hablamos de mol de átomos. Ahora vamos a hablar de mol de moléculas. El estudiante debe conocer, debe reconocer cuando hablamos de moléculas. Y nuevamente, asociación de dos o más átomos. Antiguamente a este se le conocía pues como molécula gramo, ¿no? Simplemente mol gramo. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando yo quiero relacionarlo con la masa, también va a estar expresada esta en gramos. ¿Qué es esta molécula gramo? Es la masa o el peso de una mol de molécula de una sustancia, que numéricamente es igual al peso molecular expresado en gramos. Esta definición se parece a la anterior, solo que la definición anterior es de átomos, ahora es de moléculas. Entonces, ¿cuál es la relación general para esto? Una mol de moléculas, lo que me está diciendo pues es que si yo quiero expresarlo en gramos, ¿no? Va a ser exactamente igual al peso molecular de la sustancia. Además, nosotros sabemos pues que una mol, su equivalente es N sub A. Solo que como estoy hablando de moléculas, N sub A, moléculas. No confundir mol de moléculas con moléculas. A moléculas le acompaña N sub A, que es un número muy grande, ¿no? El 6,022 por 10 elevado a la 23. En cambio, cuando hablo de mol, el número que le acompaña es el número 1. Ahí está, jóvenes. ¿De acuerdo? Un ejemplito, a ver. Allí tenemos una mol de agua. Lo que hemos puesto como ese ejemplo anterior. El agua aquí está como molécula. ¿No es cierto? Ya saben cuándo nosotros hablamos o cuándo decimos a una sustancia como molécula. ¿Qué contiene esta mol de agua? Recuerden, como el agua es molécula, es mol de molécula. Y es exactamente, jóvenes, decir mol gramo. Entonces, una mol gramo. Porque en algunos problemas les pueden decir, ¿no? Hay el número de mol gramos. Pero realmente se dice simplemente hay el número de moles. ¿De acuerdo? Solo que ustedes diferenciar mol de átomos y mol de moléculas. ¿Y cómo se diferencia esto? Dependiendo de qué tipo de sustancia estamos hablando. Si es únicamente de un elemento químico que está tal como está, ¿no es cierto? En la tabla periódica se habla de átomos. Si hablamos de la asociación de dos o más átomos, hablamos de moléculas. Entonces, si yo quiero saber esto ahora, ¿cuántos gramos equivale? Es a la masa o al peso molecular del agua. Y el peso molecular del agua, pues, es 18. 18 gramos de agua. Y esta mol de moléculas de agua, ¿cuántas moléculas de agua contiene? 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas de agua. O en forma simbólica, esto me representa, pues, como N sub A molécula. Cuando hablamos de moléculas, en algunos casos sí va a ser necesario de utilizar algunas fórmulas. De toda esta relación, mírame, salen las siguientes fórmulas, específicamente para determinar el número de moles de moléculas, que lo vamos a representar con la letra N. ¿Cómo se determina este número de moles, ¿no? De moléculas, ojo. En el numerador va a ser la masa expresado en gramos, en el denominador la masa molar, una M guión arriba. ¿De acuerdo? De esa manera, principalmente esta primera parte, ¿no? Ustedes me van a determinar el número de moles de moléculas, o simplemente se le llama número de moles. Esta fórmula vamos a utilizarlo, por ejemplo, ¿no? En el siguiente capítulo que viene el estado gaseoso.
Entonces, el número de moles, ¿a qué es igual? Masa expresado en gramos entre la masa molar. ¿Por qué esta masa tiene que estar expresado en gramos? Porque estoy hablando de molécula gramo. O sea, las masas normalmente están expresadas en gramos. ¿De acuerdo? O de otra manera también ustedes pueden determinar el número de moles. Es igual al número de moléculas entre el número de Avogadro. Pero principalmente esta primera parte es que vamos a utilizar. Ejemplitos de aplicación, jóvenes. Miren, ve, está en el problema número 11 de su práctica. ¿Qué nos dice en este problemita? Determina el peso de 10 moles de ácido sulfídrico. A ver, muchachos, esta la letra I, que está sulfi, esto ya no va, ¿no es cierto? Directamente sulf hídrico. ¿De acuerdo? A ver, jóvenes, ¿a qué unidad me está diciendo que tengo que convertir esas 10 moles? Cuando a mí me dice, determine el peso, ¿a qué unidad vamos a llevar? Señoritas, a ver, los quiero escuchar también. ¿A qué unidad vamos a convertir? Cuando me dice, determine el peso. A ver, quiero otra respuesta más, ¿no es cierto? Muy bien ahí. ¿A qué unidad, jóvenes? Señoritas, ¿en qué unidad estamos expresando el peso o la masa? Sin miedo. En Newton. Newton. Newton, el peso. Bueno, puede ser. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Lo que pasa es que en química... En gramos, de acuerdo. Muchas gracias. Miren, jóvenes y señoritas, cuando hablamos en química, ya le dije, ¿verdad? Peso o masa lo vamos a tomar indistintamente. ¿Pero por qué? Porque hablamos, jóvenes, de cantidades muy pequeñas y generalmente, pues, a estas lo expresamos en gramos o en kilogramos. ¿De acuerdo? En cambio, el Newton ya es una unidad en el sistema internacional. Entonces, allí sí ya vamos a discrepar un poco. Entonces, cuando hablamos nosotros en gramos o en kilogramos, en química, por eso le digo, principalmente en gramos, peso o masa lo tomamos indistintamente. Y generalmente, pues nosotros hacemos la relación, escúchenme, cuando hablan en cuestión de peso o masa, en gramos. Aquí lo que vamos a convertir, jóvenes, es a gramos. ¿Por qué? Porque me dice 10 moles. Mientras no me digan qué tipo de moles es, ustedes van a poner que es el mol gramo. ¿De acuerdo? Ahora el detalle es lo siguiente. Dice, determine el peso de 10 moles del ácido sulfídrico. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfídrico, jóvenes? A ver, señoritas, vamos a preguntar. Esto es del tema de la clase anterior nada más. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfídrico? H2SO4. H2SO4. ¿Cómo van a saber la fórmula? Primero identificar si es un ácido oxácido o es un hidrácido. ¿Y cómo se reconoce ello? Recuerden, los hidrácidos utilizan para su nomenclatura el sufijo hídrico. Como en este caso, ¿ve? Esto es un ácido hidrácido. En cambio, el oxácido utiliza sufijos oso y lo que es ico. Entonces, esto no es un ácido oxácido. No puede ser el H2SO4. Es el siguiente, jóvenes. Es el H2S. ¿Estamos de acuerdo, señoritas? Hay que reconocer, ¿no es cierto?, qué tipo de ácido es. Y listo. Ahora, simplemente vamos a determinar, pues, su masa o su peso molecular de esto. ¿Para qué? Para relacionarlo con las moles. La masa molecular de este ácido sulfídrico será 2 por el peso atómico del hidrógeno, que vale 1, más 1 por... ¿De dónde sacó el profesor? Esto van a ser datos de... Entonces, esto resulta, pues, 34. Conociendo ello, analizo. El ácido sulfídrico es molécula, ya no es átomo. Entonces, la relación que voy a utilizar es esta, ¿ve? Mol de moléculas expresado en gramos, como también en moléculas. En este caso, ¿qué me dice? Determina el peso.
Entonces, jóvenes, para el ácido sulfídrico será el peso que sea X, y recuerden, hay que llevarlo a gramos. ¿De quién? De 10 moles de ácido sulfúrico. Aquí está. Me está diciendo, pues, cuál es el equivalente en gramos de 10 moles de este ácido sulfúrico. Y es muy simple, miren, ¿ve? Por cada mol, el equivalente en gramos es la masa molecular. O sea, por una mol será, pues, 34 gramos. Y por 10 moles, ¿cuánto será? Multiplicado por 10. Será, pues, como alguien ya me dio la respuesta, 340 gramos. Solo que para que sea un poquito más entendible, para que ustedes lo puedan repasar, ¿qué hacemos? La relación está entre gramos y lo que es mol, no es molécula. Entonces, aquí está lo que dice mol, ¿ven? Entonces, ¿qué dicen ustedes? Lo que está expresado en gramos, la masa molecular, 34 gramos del ácido sulfídrico, equivale a una mol. Allí está, jóvenes. Y esto ustedes lo desarrollan de la mejor manera que ustedes crean conveniente. Es regla de 3 simples, ¿de acuerdo? O dicho de otra manera, ¿no? X me vale ya 340. ¿Cómo sale 340? X por 1 vale X. 34 por 10, 340. 340 gramos. Problemas muy elementales, pero hay que saber esta relación nada más. Siguiente ejercicio. Ahora sí, miren, ¿ve? Nos dice, ¿cuántos gramos pesa 12,044 por 10 elevado a la 24 moléculas del ácido sulfúrico? Ahora sí, señorita, usted que me dijo, ¿no? Profesor, la fórmula del ácido sulfúrico. Ahora sí, cuando dice ICO, ¿no es cierto? Es un oxácido y es pues el H2SO4. Por eso, vuelvo a repetir, les digo que ustedes repasen nuevamente todo lo que hicimos. Cuando se trabaja todas las funciones químicas inorgánicas, al final, si uno no lo practica, ahí viene la confusión. Se van a confundir. Entonces, repasen nuevamente, jóvenes. Entonces, aquí la relación va a ser, jóvenes, gramos, o sea, la masa o el peso, y la cantidad de moléculas de esta sustancia. Entonces, vamos a utilizar la relación, jóvenes, lo que es, en este caso, lo que corresponde a las moléculas. Necesitamos, entonces, la masa molecular del ácido sulfúrico. A ver, es la única vez que estoy calculando nuevamente paso a paso. Hidrógeno. El peso atómico del hidrógeno vale 1, será pues 2 por 1. Aquí está. De azufre. Tenemos un átomo de azufre multiplicado por su peso atómico que vale 32. Y tenemos 4 átomos de oxígeno multiplicado por su peso atómico que vale 16. Y esto resulta 98. Ahora sí hace su planteamiento. Pero primero, para que recuerden ustedes, esto es la relación que vamos a utilizar. La relación de las moléculas, mol de moléculas. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una sustancia molecular. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuántos gramos pesa? Y nuevamente pondré, pues, ¿no es cierto? Para este ácido sulfúrico, ¿cuántos gramos pesa? ¿Qué cosa, jóvenes? Una cierta cantidad de moléculas. Y me dice que es 12,44 por 10 elevado a la 24 moléculas. Y entonces observamos, la relación es gramos y moléculas. Las dos últimas, como pueden observar. ¿Y qué decimos? Los gramos, que es el peso molecular, aquí está, mire, ve, 98. Jóvenes, su equivalente en cuestión de moléculas, a N sub A. ¿Y cuánto vale N sub A? Ya no voy a poner solamente N sub A. Tengo que poner su número, su valor, porque el dato que a mí me dan, jóvenes, son, o es en este caso, un valor numérico. Es el 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas. Esto lo tienen que desarrollar ustedes. Miren, cuando aparecen estos números grandes, lo recomendable es hacerlo por división. ¿Cómo es eso? Lo que les enseñé hace ratos. X es a 98, ¿cómo? ¿No es cierto? El 12,044 por 10 elevado a la 24 es a 6,022 por 10 elevado a la 23. Y miren, ¿ves? Si ustedes dividen 12,044 entre 6,022, creo que vale 2. ¿Sí o no? Entonces, la división de esos números vale 2. ¿Qué más? 10 a la 24 entre 10 a la 23 vale 10. Y 10 por 2
vale 20. Entonces, todo este número, esta división, la parte derecha vale 20. Ahora, 98 por 20. Ustedes ya tienen que calcular ello, ¿verdad? Y esto resulta, pues, jóvenes, 1960 gramos. ¿Y por qué le ponemos gramos? Porque eso es lo que me pide, ¿no? Por eso la incógnita pongo con toda la unidad. 1960 gramos. Creo que en este caso sí hay alternativa. Y está, pues, en la alternativa o en la clave A. Simple, jóvenes, simple planteamiento. Y mucho más simple todavía es la parte operativa. Lo tedioso tal vez es, jóvenes, aprenderse esta relación. Mol de átomos y mol de moléculas, ¿no? Se parecen, pero hay que saber diferenciarlos. A ver, un último casi problema, ¿no? ¿Cuántos tenemos? Listo. Preparen sus cuadernos, su lapicero, jóvenes, ¿ah? Señoritas, para que me den la respuesta aquí. ¿Qué nos dice? Se tiene 1050 gramos de arcilla, que contiene 12% de agua. Bueno, cuando a mí me dice 12%, y estoy hablando, jóvenes, en gramos, será pues 12% en peso o en masa de agua. Nos dice, calcule el número total de moléculas de agua que existen en dicha arcilla. Y la pregunta tiene lógica. El agua, ¿no es cierto?, es una molécula. Por eso me dice, calcule el número total de moléculas de agua que existen en dicha arcilla. Jóvenes, tenemos como dato, pues, aquí a la arcilla, ¿no es cierto? Y me dice que su peso es 1050 gramos. De estos 1050 gramos, el 12% corresponde al agua. Entonces, ¿cuál es el 12% de 1050? Para saber, jóvenes, cuál es la masa de agua que contiene. A ver, calculen, jóvenes. Calculen el 12% de 1050. Diego me dice... 126. Ya me están dando la respuesta, ¿no? Yo dije, qué raro, ¿no? Pero ¿cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto es el 12% de 1050? 126. A ver, 120. Esto, ¿cómo se calcula? Será pues 12 por 1050 entre 100, ¿verdad? Y eso es la masa de agua que contiene, 126. Jóvenes, si no pueden calcular esto, ya estaríamos mal, ¿verdad? Porcentajes lo llevan en todos los cursos ustedes. Simplemente sáquenle entonces el 12% de 1050 gramos, que es la masa o el peso de arcilla, y esto resulta pues 126. Además, ya nosotros conocemos que la masa molecular o el peso molecular del agua vale 18. Esto ya lo hemos calculado. Entonces, ¿qué relación voy a utilizar para el agua? Como el agua es una molécula, mira, está expresado molecularmente, entonces la relación que vamos a utilizar está allí, ¿no es cierto? La misma. Pero ¿cuál es la relación? Nos dice calcule el número total de moléculas. ¿En dónde, jóvenes? En el 12% de 1050, ¿no es cierto? De 1050 gramos, que corresponde pues al agua. Entonces ya tengo la masa del agua, ¿de acuerdo? Tenemos 126 gramos de agua. ¿Y qué es lo que me está pidiendo? Simplemente calcular la cantidad de moléculas. Ahí está. La relación gramos y moléculas. Donde dice gramos, la masa molecular o el peso molecular ¿de quién? Del agua. Y esto resulta pues 18. O si no, le ponen 18 gramos. ¿De acuerdo? Y donde dice moléculas, aquí está, ¿ve? N sub A. No vayan a poner donde dice mol de moléculas. Esto es mol. Donde dice exclusivamente moléculas está aquí. Y esto vale pues N sub A. ¿De acuerdo? Y aquí abajito entonces ponen pues N sub A moléculas. Una pequeña operación, jóvenes, que todos ustedes conocen ya, ¿no? Recuerden que la parte operativa solamente se hace con la parte numeral y N sub A pues es su número. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? 18 por X es igual a ¿cuánto? A 126 por N sub A. Entonces, dividan pues cuánto es 126 entre 18. Y efectivamente, ¿no? Alguien me dio la respuesta 7. Pero es 7 N sub A. Cuidadito. Si ustedes me ponen solamente 7, es el número de moles. Cuando a ustedes les hablan de átomos
de moléculas, siempre el resultado está en función del número de Avogadro. ¿De acuerdo? Y aquí está, pues. Y esto, jóvenes, está en la alternativa C. Otro problemita, mírenme. Problema número 16. El 75% del peso total de una persona lo constituye agua. Mira tú, yo realmente sabía algo de eso, ¿no? Las 3/4 partes. Será pues, ¿no? ¿Qué más dice? Si la persona tiene una masa de 64 kilogramos, la pregunta, determine cuántas moléculas de agua tiene aproximadamente. Bueno, jóvenes, señoritas, este problema, similitud con el problema anterior. ¿De acuerdo? Tenemos un peso total de la persona. ¿Y cuánto dice vale el peso total de una persona? Más o menos dice es 64 kilogramos. ¿Qué más me dice? El 75% lo constituye el agua. A ver, jóvenes, señoritas, calculen ustedes el 75% de 64. ¿Cuánto resulta esto? 48. 48 kilogramos de agua. Eso es lo que tenemos. Mira, y este problema ya se va asemejando a lo que es el problema anterior, solo que aquí está expresado en kilogramos. Nosotros tenemos que trabajar con gramos, porque todas las moles, todas las moléculas que estamos haciendo los cálculos, está en función a esa masa expresado en gramos. Ustedes saben pues que este kilo equivale 10 al cubo, o simplemente, jóvenes, la masa expresado en gramos será pues 48 por 10 al cubo gramos. Ya lo convertí, jóvenes, ¿a qué? A gramos. Y además, el peso molecular del agua es 18. Ahora sí, la relación, jóvenes, es la misma, cuidadito. ¿Qué nos dice? Estos 48 por 10 al cubo gramos, lo voy a convertir ¿a qué? A moléculas. Entonces ya no voy a poner, pues, en esta oportunidad esa relación que estamos utilizando. Solo sé que cuando es molécula, donde dice gramos, está acompañado del peso molecular, que vale, jóvenes, 18. Y donde dice moléculas, está acompañado del número de Avogadro. Pero ahora sí tengo que poner el valor, porque la respuesta está dada en función a los números. ¿Qué más observo en las respuestas? Jóvenes que están con números prácticamente enteros. Entonces, ese número de Avogadro lo que voy a utilizar simplemente va a ser el 6 por 10 elevado a la 23. No voy a utilizar todos sus decimales. Y hacemos la parte operativa. Jóvenes, ya está planteado, ¿ven? ¿Qué hacemos? Será, pues, jóvenes, en cuestión de división. 48 por 10 a la 3 o al cubo entre 18 es igual a ¿cuánto? A x entre 6 por 10 elevado a la 23. Bueno, muchachos, ¿qué van a hacer ustedes aquí? 18ava, perdón, sexta 3, sexta 1. 48 entre 3, 16. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto vale 10 a la 3 por 10 elevado a la 23? 10 a la 26. Aquí está, mire, ¿ve? 16 por 10 elevado a la 26 moléculas. Pero esto está dado en notación científica. Entonces, ¿qué hacemos? Este 16 es como decir también 1,6 por 10. Y este 10 por 10 a la 26, y esto resulta pues 1,6 por 10 elevado a la 27 moléculas. Y no hay alternativa, como pueden ver. De acuerdo, pero esto es el resultado o la resolución correcta. Y el último, jóvenes. ¿De acuerdo? El último ejercicio. Me dice, determine el número de moles existentes en 1,8, dice, ¿no? 1,8066 por 10 elevado a la 32 moléculas de sulfato de zinc trihidratado. Como pueden observar en este ejercicio, no hay una relación en cuestión a la masa. Ni siquiera necesito la fórmula, jóvenes. ¿De acuerdo? ¿Qué relación nada más existe? Me dice, determina el número de moles, aquí está, moles, existentes en 1,8
8066 por 10 elevado a la 32, perdón, moléculas de esta sustancia. Entonces, la relación es esta mol con esta molécula. Nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dice, pues, ¿cuántas moles existen? ¿Dónde? En todo este número, ¿ve? 1,8066 por 10 elevado a la 32 moléculas. Entonces, ¿qué hacemos? Según la relación que estamos viendo, donde dice moles, abajito, el número 1. Aquí está el número 1, pues, ¿ve? Y donde dice moléculas, allí sí tengo que poner el número de Avogadro. Y como está con todos sus decimales, aquí pondré, pues, jóvenes, 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas. Una pequeña división, entonces. X es a 1. ¿Cómo? Mire, para hacer la división mucho más simple esto lo voy a poner 18,066 por 10 elevado a la 31, porque uno de los 10 va a multiplicar a este número. Entonces queda de esta manera, ¿ve? 18,066 por 10 elevado a la 31. Es el mismo número, solo que está expresado de otra manera. Abajo, 6,022 por 10 elevado a la 23. Y esto sí está facilito, mírenme. ¿Cuánto vale este 18 que está arriba entre este 6 que está abajo? Esta resulta 3. ¿Sí o no? ¿Y cuánto vale 10 a la 31 entre 10 a la 23? Y esto resulta, pues, 10 a la 8. Entonces, jóvenes, el resultado, 3 por 10 elevado a la 8 moléculas. Aunque realmente no son moléculas, ¿verdad? Son unidades fórmulas. ¿Por qué? Porque esto es una sal y es un compuesto iónico. Solo que para fines prácticos, vuelvo a repetir, moléculas o unidades fórmulas lo estamos representando de la misma